Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Nueva Alianza Radios y también de la fanpage Dulce Encuentro con María. Le damos gracias a Dios porque en este sabadito 17 de septiembre, no, perdón, 18 ya, ¿verdad? 18 de septiembre, nos permite estar una vez más en este programa, tu programa Dulce Encuentro con María. Y como pudiste ver a lo mejor en el promo que subimos por ahí, bueno, pues está nuestro invitado, que ya ahorita en un momento se va a presentar, Edgar, que ya ha estado en algunas ocasiones con nosotros. Le agradecemos por su tiempo. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. Ustedes se han dado cuenta, hemos estado viendo, porque estamos en septiembre, el mes de la Biblia. Bueno, antes de continuar, quiero mandar un saludo, como ustedes pueden ver. Hoy nos falta nuestra compañera y amiga Jazmín Martínez. Y quiero mandarle un saludo si es que nos está viendo por ahí, o muy probablemente no sé si nos vea, porque anda por ahí tomándose unas pequeñas vacaciones, un descansito muy merecido, a lo mejor por ahí en la playita, pero bueno, ahí muy a gusto, si nos está viendo desde la playa, con una ola por un lado. Saludos, Jazmín, saludos a la familia, te extrañamos por acá, y ya sabes, y pronto estarás por acá de regreso, y estaremos juntos nuevamente en el programa. Pero bueno, como les decía, septiembre en el mes de la Biblia, ustedes ya pudieron ver que el día primero tuvimos un programa con el hermano Jesús Galvez, también discípulo de Jesús, que nos hablaba, bueno, no voy a mencionar exactamente más, sino bueno, porque septiembre es el mes de la Biblia, cuántos libros y algunos detalles más acerca de esto, ¿no? Y él también se comprometió en ese programa a cerrar el mes de la Biblia. El día 30 será, les adelanto, primeramente Dios, creo que será el día 30 a las 7 de la tarde por ahí, pero ya por ahí subiremos el promo. Y bueno, el día de hoy, que estamos a mitad de mes, nuestro hermano Edgar de Santiago, por supuesto, vamos a tratar un libro de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el mes de la Biblia, bueno, yo sé que no nada más septiembre es para leer la Biblia, es todo el año, ¿verdad? Por supuesto. Pero ahorita que lo estamos mencionando, pues vamos a ver un libro, y bueno, quisimos tomar un libro a lo mejor así al azar, para que podamos ver que en cada versículo de la Biblia, en cada palabra que podemos encontrar escrita, cómo lo puedo aplicar el día de hoy a mi vida, a mi situación actual, a la sociedad como estamos viviendo el día de hoy a nivel mundial, etcétera, como familia, como trabajadora, como madre, como parte de una sociedad, etcétera, cómo lo podemos aplicar. Y bueno, por eso quisimos abordar el día de hoy eso. Buenas tardes, te iba a decir buenos días, no, buenas tardes, Edgar, gracias por estar con nosotros, siempre apoyándonos y dando tu tiempo. Sabemos que andas muy correteado por muchas actividades, pero aún así tuviste este tiempo para darnos. Gracias. No, muchas gracias a ti y a Jazmín que me invitaron a este programa, ¿verdad? A poder compartir con ustedes. Y bueno, lo que nos decías es cierto, ¿verdad? Estamos, si bien todo el año es para empaparnos de la palabra de Dios, ahora en este mes, el mes de septiembre, la iglesia lo dedica como el mes de la Biblia. Tal vez ya vieron, ¿verdad? Que es porque celebramos a San Jerónimo el día 30, el día que va a venir el hermano Jesús, ¿verdad? Y él es quien tradujo la Biblia a la versión que se llama de la Vulgata, ¿sí? En latín. Y entonces es como se nos ha hecho accesible pues el poder tenerlo ahora en nuestras manos, ¿verdad? Y bueno, si el día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre el profeta Amós. Bueno, sabemos que la Biblia pues tiene distintos libros, ¿verdad? Están los libros del Pentateuco, los primeros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth, los Macabeos, etcétera. Son varios. Y bueno, también están los libros sapienciales, ¿verdad? De sabiduría, que es como libro de sabiduría, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, ¿verdad? Libros poéticos, ¿verdad? Como los Salmos,
Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Ajá. Y también tenemos, todo esto es del Antiguo Testamento, y tenemos los libros proféticos, es decir, los profetas, ¿verdad? Que en el pueblo de Israel, pues, dirigieron, ¿verdad? Por el mandato del Señor, dirigieron al pueblo de Israel y lo llevaron, bueno, pues a buscar vivir la voluntad del Señor desde lo que anunciaban o denunciaban. Tenemos muchos profetas, hay profetas escritores, le llamamos, es decir, profetas que tienen su libro, como el profeta Amós, que vamos a ver el día de hoy, es decir, que tiene un libro y que él es el profeta, pero también hay profetas no escritores, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Samuel, el primer profeta tan conocido, ¿verdad? O el profeta Natán, por ejemplo, con el rey David, ¿sí? Bueno, hay profetas, aunque el profeta Samuel sí tiene, ¿verdad? Samuel, y también está en el libro de los reyes, pero bueno, por ejemplo, el profeta Natán no. Hay profetas que estuvieron en el pueblo de Dios, pero que no tienen su libro escrito. Recordemos que los profetas su ministerio profético no lo ejercieron escribiendo un libro, lo ejercieron mediante la prédica, la evangelización, la oración, y después eso se llevó a la escritura, ¿sí? Entonces, bueno, pues en la escritura tenemos 16 libros proféticos, y de esos conocemos a 4 profetas mayores y a 12 profetas menores, ¿sí? Y bueno, para que nos ubiquemos así un poquito, ¿verdad? Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que ustedes inclusive ven los libros y son libros extensos, ¿verdad? Sí. Isaías tiene 66 capítulos, ¿verdad? Todos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos llegan a tener más de 40 capítulos al menos, ¿verdad? Y Daniel tiene un poco menos, pero bueno, aún así es un libro extenso también. Y son los profetas mayores. ¿Por qué? Porque bueno, ejercieron un gran ministerio profético, porque lo ejercieron en diferentes épocas, antes del exilio de Israel, después, durante y después del exilio, y ahorita lo platicamos eso. Y porque muchas de sus profecías, pues también van anunciado a lo que Dios quería y al Cristo, el Salvador, que iba a venir a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los profetas mayores, y los profetas menores son 12, y esos se los voy a leer para que no les vaya yo a echar mentiras, ¿verdad? Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y justo es de Amós del que, bueno, se ha tomado el poder hablar. Fíjate, Edgar, que bueno, ahorita lo que mencionaste es muy importante, cómo poder conocer estos detalles que nos mencionabas, cómo poder conocer la Biblia, ¿verdad? O sea, los libros que están, cuáles son los profetas, en dónde se encuentran, etcétera, etcétera. Y ahorita el libro que tomas, el de Amós, que nos vas a hablar, la verdad es que yo lo veía, pues muy actual. O sea, no sé, sí. La verdad, perdóname, no sé en qué año fue escrito, no desconozco, no supe. Yo sé que hace muchísimos años. Ayer no. Ayer no, pero de verdad es que es muy actual. Bueno, ya tú nos platicarás y ahorita comentaremos el por qué es tan actual. O sea, lo que nos dice Amós, nos dice porque es actual, no se lo dijo nada más en este tiempo al pueblo de Israel. Y lo que actualmente nos continúa diciendo Dios a través de este profeta. Eso tiene de riqueza los profetas, ¿verdad? Que Dios habla a los profetas y los profetas hablan al pueblo de Israel, pero los profetas solamente son instrumentos, pero es Dios hablando en diferentes ámbitos. Les habla a la realidad que están viviendo ellos en ese momento, habla en un futuro. Podemos ver profetas, ¿verdad?, que están hablando la realidad del exilio en Jerusalén, están hablando con el mismo texto de que va a venir un redentor, están hablando con el mismo texto de la iglesia después de que venga Cristo, y están hablando con el mismo texto en el final de los tiempos en la parucía. O sea, con el mismo texto, pues Dios nos habla a todos, ¿verdad? Cómo es la sabiduría de Dios, que se vale de los profetas como instrumento para que pueda surgir su palabra. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios
es viva y eficaz, ¿verdad? Así y es. penetra hasta el corazón. Es más, lo vamos a buscar aquí. Y es la misma ayer, hoy Exacto. y siempre. Es la misma del profeta Ajá. que escribió el profeta Amós en el siglo 8 antes de Cristo. Ya supimos, yo no sabía Sí. en qué siglo. En el siglo 8 antes de Cristo, a la que tenemos hoy en el siglo 21, ¿verdad? Es la misma. Entonces, pues qué importante es pues hacer conciencia de ello, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre el alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quisiera terminar de leer el versículo 13 porque nos atañe. Ajá. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es que la palabra de Dios, pues no es un texto escrito solamente, ¿verdad? Es Dios mismo quien nos habla. Hay un libro de un autor muy conocido, tal vez de los que ustedes nos están viendo lo conocen. Se llama José Prado, Flores, Pepe Prado. Sí. Tiene un libro muy famoso que se llama La Biblia no es un libro, es una persona. Entonces, la Biblia no es un libro, es una persona. Por lo tanto, pues nos hace como caer en la cuenta, ¿verdad? De que la Biblia no es pues un libro de historia, no es un libro de pensamientos bonitos, no es un libro de Sí. meditaciones, reflexiones, historias, anécdotas. La palabra de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la palabra encarnada, ¿verdad? Cristo es la palabra encarnada que ha venido a nosotros, así lo decimos en el Ángelus, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ajá. Entonces, Cristo es la palabra encarnada y es Dios mismo que nos habla. El padre Pablo nos decía a veces, ¿verdad? Que lo que leyéramos de la palabra de Dios, una manera de interpretarlo es decir, ¿y aquí dónde está Jesús? Sí. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver el profeta Amós con Jesús si está 8 siglos antes de él? Bueno, pues es que es la palabra encarnada, es Cristo mismo, ¿verdad? Y bueno, pues partiendo de ahí, es Dios mismo que nos habla a través de su palabra. Si hay historia, si hay versos bonitos, si hay anécdotas, si hay reflexiones y meditaciones, pero la finalidad de Dios, de la palabra de Dios, no es esa. La finalidad de Dios es encontrarnos con el Dios que nos salva, ¿verdad? Y dejarnos hablar por Él y conocer la verdad a través de los libros de la Biblia, ¿verdad? De este conjunto de libros sagrados, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos habla y hacer la voluntad de Dios, como dice en 1 de Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Así es. Muy bien. Así es, que bueno. Entonces, bueno, y yo insisto en que en este capítulo del profeta Amós, a lo mejor a veces hay algunos capítulos del Antiguo Testamento que no los leemos tanto, como que estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso fue la intención de tomar uno del Antiguo, para que veamos cómo desde ahí, o sea, podemos vivirlo en la actualidad, o sea, una actualidad completa y total, viendo algunos libros de la Biblia, aunque hayan sido escritos añísimos atrás, o sea, y ahorita, bueno, ya Edgar, bueno, vamos a entrar de lleno ya en este libro de Amós, para que podamos ir descubriendo algunos casos, claro, porque si nos pusiéramos a reflexionar todo, yo creo que no terminábamos ahorita. No, va a seguir mucho tiempo. Pero algunas cosas así como más sobresalientes o importantes que podemos ver, y esto a lo mejor como de manera práctica, para que podamos ver que nosotros en nuestras casitas o en el lugar donde nos encontremos, el día que tomemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva, poder saber que la vamos a leerla, pero que es Dios el que nos está hablando, y que eso que estamos leyendo, como tú nos decías, ¿dónde encontramos a Jesús y cómo puedo hacer la vida en mí? Eso es lo importante de... Exacto, es lo importante de la palabra de Dios. Y como dicen, bueno, sí, estamos más familiarizados con los evangelios, sobre todo, las cartas de Pablo, pero bueno, dijimos, vamos a ver un texto de esos que a veces son muy cortitos, porque el libro de Amós, fíjense que es corto, ¿verdad? No es largo, solo tiene 9 capítulos, ¿verdad? En unas hojitas así bien sencillas. Miren, en mi Biblia, el libro del profeta Amós es... Uy, ya va que Jonás. Es esto. Y eso no lo podríamos terminar. Pues sí. Con todo lo que viene, claro. Exacto. Pero bueno, vamos a ir descubriendo, ¿verdad? ¿Y por qué es tan actual la palabra de Dios?
Y pues, ¿cómo nos puede ayudar? Yo te invito, hermano, que nos estás sintonizando a través de Nueva Alianza Radio y de Dulce Encuentro con María. Si tú estás escuchando o estás viendo este programa, pues bueno, Dios seguramente, que su palabra es viva y eficaz, te quiere hablar también a través de este momento. Y bueno, el día de hoy a través de un profeta que tal vez no nos metemos tanto a analizarlo, ¿verdad? El profeta Amos. Muy bien. ¿Y quién era Amos? ¿Quién era este profeta? Bueno, él era un pastor, ¿verdad? Él nació en un lugar que se llama Tecoa, que estaba, si lo ubicamos ahora, no sé si nos podamos imaginar un mapa de Israel, y si no lo investigan, estaba un poco más al sur de Jerusalén, ¿sí? Y bueno, para esto quisiera ponerlos un poco en contexto, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, más o menos por el año alrededor del 1800 antes de Cristo o 2000 antes de Cristo, es que Abraham es llamado por Dios y se va a la tierra de Canaán, ¿verdad? Por el año 1600 antes de Cristo es cuando José va con sus hermanos, 1650, José va con sus hermanos, José va a Egipto y luego con sus hermanos, y todo el pueblo se va a Egipto por la escasez que había, y el pueblo vive bien en Egipto, ¿verdad? Que eran como 72 personas, creo. Y ahí, bueno, pues el pueblo se multiplicó, pero después dice el Éxodo, ¿verdad? Que llegó un faraón que no conoció a José ni los prodigios que Dios había hecho, y pues tuvo miedo de que se rebelaran los judíos y los puso como esclavos, ¿verdad? Y duraron 400 años en esclavitud. Entonces, estamos hablando de que Moisés, ¿verdad?, va a liberar al pueblo de Yahvé alrededor del 1250 a.C., ¿sí? Y en esa época lo libera, pasan los 40 años en el Sinaí, alrededor del 1200 más o menos, entra Josué a la tierra prometida, conquistan Jericó y empiezan a conquistar varias ciudades. Y acuérdense que estaban divididas en 13 tribus, pero bueno, porque 2 tribus son como una sola, ¿verdad? Cada una de los hijos de los descendientes de los hijos de Jacob, que ahora se llama Israel, ¿verdad? Que son la tribu de Judá, la tribu de Dan, Aser, bueno, etcétera, ¿verdad? El único que no tiene tribu es José, porque José se fue a la tierra de Egipto y se casó con una egipcia. Fue muy bueno y Dios obró mucho en él, ¿verdad? Pero bueno, José no tuvo tribu. Pero José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y ellos, adhiriéndose al pueblo de Israel, ellos sí tienen tribu. Y por eso hay 2 tribus que son como la de José, pero la tribu de Efraín y Manasés. Que es una. ¿Sí? Por los hijos. Entonces, todas estas tribus llegan a la tierra prometida nuevamente por el año 1200, conquistan a los pueblos que estaban ahí, ¿verdad? Y alrededor del año 1000 es cuando surge el rey David, ¿sí? 1000 antes de Cristo, el rey David, 10 siglos antes de Cristo. Y hace pues esta época dorada con los 40 años que duró de rey, ¿verdad? En Israel. Después de David viene su hijo Salomón, que bueno, Salomón también duró muchos años. Al principio pues ahí hizo bien las cosas, luego ahí le falló un poquito, lo vemos en la palabra de Dios. Pero bueno, Dios también lo bendijo, y dice la palabra de Dios, por honrar a David, ¿verdad? Por honrar al rey David, que era su padre. Pero muere Salomón y viene Roboam. Roboam por el año 900 antes de Cristo, ¿verdad? 900 y algo. Entonces Roboam, nieto de David, hijo de Salomón, él pues no fue un buen rey, ¿verdad? Entonces él hay una asamblea con todas las tribus, y entonces él dice que pues le pregunta cómo va a ser su reinado, y le aconsejan los sabios, ¿verdad? Los ancianos que estaban en el consejo de su padre. Pero él, pues como todo joven medio rebelde, no aceptó los consejos de los ancianos y escuchó mejor los consejos de sus amigos, los otros jóvenes. Ay, creo que eso lo he escuchado en algún lado. Y los jóvenes le dijeron, no, trátalos mal, que te teman, ponles mano dura. Entonces, al día siguiente se reúnen otra vez todas las tribus, y Roboam les dice esta expresión, ¿verdad? El lomo de mi padre es menos pesado que mi dedo meñique. Ay. ¿Verdad? Es decir, que pues va a ser muy duro su reinado. Entonces, pues las tribus se rebelan, dicen, ¿por qué? Si veníamos bien, ¿verdad?
pues no, Ujú. y eso provoca una división. Entonces sale Jeroboam y dice, ese famoso texto de la división, ¿verdad? Dice, Ujú. a tus tiendas, Israel, y todos se van. David, Salomón y ahora Roboam eran de la tribu de Judá. Ujú. Entonces solamente la tribu de Judá se queda con Roboam a serle fiel. Y todas las demás tribus se van al norte, Ajá. a sus lugares, y forman un nuevo reino. Y entonces se divide el pueblo de Israel, se divide. Ujú. Y ahora está el reino de Judá, llamado Reino del Sur, y el reino de Israel. Porque Ujú. todas las demás tribus pues, son descendientes de Jacob, de Israel. Entonces se pone el reino de Israel, que es el reino del norte. Ujú. Y entonces con estos dos reinos vienen los profetas y empiezan a hablar al pueblo de Dios. Ahora sí, teniendo este contexto, Ajá. Amós nació en Tecoa. Tecoa estaba al sur de Jerusalén y era parte del reino del sur. Estaba en la parte limítrofe del reino del sur. Ujú. Pero Dios lo llama, ¿verdad? Estaba en el límite del desierto de Judá, estaba en el reino de Judá. Pero Dios lo llama, ¿verdad? Fue tomado por Yahvé para ir y profetizar a Israel, ¿verdad? Ajá. Como ir detrás de su rebaño. Sabemos que él era pastor. Ajá. Entonces les voy a leer Amós, capítulo 7, versículo 14. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Respondió Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un pastor, un vaquero y picador de sicomoros. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿No les dijo a mi pueblo de Judá, siendo el de Judá? Le dice, ve a Israel, o sea, ve al otro reino y profetízale a aquellos, ¿verdad? Y para que vaya, así como él que era un pastor iba detrás del rebaño, para que ahora vaya detrás del rebaño de Israel y pues los apaciente de algún modo, ¿sí? Y bueno, pues es enviado al norte, a la ciudad de Betel. Sabemos que el reino del sur tenía el templo en Jerusalén, Ujú. y el reino del norte ellos decían que no había que ir hasta Jerusalén a adorar al Señor. Entonces establecen un santuario, en Betel y otro centro de culto en Samaria. Pero bueno, él es llamado al santuario de Betel, el lugar cismático, por así decirlo, porque hace esa Ajá. separación tan Sí, grande. sí, sí. Por eso ustedes leen en la palabra de Dios en los evangelios, seguro lo han escuchado, que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Ajá. Por esa razón histórica, porque ellos decían que no había que ir hasta el sur a adorar al Señor, sino que lo podían hacer ahí. Pero bueno, en esta época, hablamos del siglo 8 antes de Cristo, Amós, Ujú. ¿verdad? En Betel. 150 años más o menos después de que había sido la separación de los dos reinos. Entonces surge Amós y alrededor del año 780, 770, 760, por esa época es llamado y le dice Dios, ¿verdad? Ve a hablar a mi pueblo Israel. Bueno, yo quiero comentarles algo. Si alguien de los que nos están siguiendo a través de Nueva Alianza Radios o de Dulce Encuentro con María tienen alguna duda, quisieran preguntar algo o comentar algo, háganlo a través del chat. Aquí estamos. Bueno, ahorita en el tiempo del programa, por supuesto que estaremos aquí, estará contestando el hermano Edgar. Y en caso de que termine el programa, bueno, muy probablemente en el chat le pueden escribir y contestar también. Pero si tienen alguna duda, quiero nada más, aprovechando que interrumpí este pedacito, estaba Gerardo Tenorio, dijo saludos y bendiciones. Saludos Gerardo. Jazz Martínez sí nos mandó un saludito por ahí. Qué Saludos, bueno, Jazz. Jazmín. Juan Bernardino también. Martín de Santiago. Janet Guadarrama, dice. Ajá, Janet Guadarrama, perdón. Dice Martín, saludos, muy interesante la relación de este capítulo con la actualidad. Alfonso Lebro, buenas tardes hermanitos, saludos, comunidad de Alianza Ama Matamoros, saludos hasta la comunidad de Matamoros. Y si alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario, bueno, pues aquí estamos. ¿Quieres continuar? Muy bien. Ajá. Sí, bueno, pues entonces les decíamos, surge en esta época. Tanto en el sur como en el norte empezaron a haber reyes. Uh-huh. Pero fíjense que hubo 50 y tantos reyes, muchos reyes, Ah. pero los reyes se desviaron del plan de Dios. Por eso había profetas que volvían, ¿verdad? Dios en su misericordia les decía a los profetas, vayan y díganles, ¿verdad? Porque muchos reyes hicieron el mal. De todos los reyes que hubo, muchos, solo se cuenta que hubo 4 reyes justos. Ah, 4, ¿verdad? O sea, pues la mayoría, pues pereció el pueblo, ¿verdad? Difícilmente. Entonces, bueno, Amós es enviado al pueblo de Israel, al reino del norte. Uh-huh. Durante el reinado de Jeroboam II. Él es un rey
que gobernó entre el 783 y el 743 antes de Cristo. Gobernó 40 años. 40 ¿sí? años. Ajá. Y bueno, pues en este entonces el reinado del norte, Israel, sufrió una situación muy parecida a lo que vivimos ahora, a pesar de que fue, si estamos en el siglo XXI, hace más 8 siglos antes de Cristo, Imagínate. hace 29 siglos. Pues mira, casualmente, ahorita que dices que vivió una situación muy parecida a lo que vivimos ahora, nos está mandando un mensaje Jazmincita, te extrañamos por acá, pero qué bueno que andas por ahí de vacaciones. Dice, Edgar de Santiago, háblanos de qué forma podemos adorar hoy. Entonces yo creo que va a ir ahorita muy de la mano con lo que vamos a comentar el día de hoy. Quisiera que hagamos eso, pues somos muy conscientes de nuestra Ajá. realidad, porque vamos a hablar vamos a hacer como a la par, ¿verdad? Lo que dice el profeta Amós para hace 29 siglos Sí. y para el día de hoy, 2021, ¿verdad? Resulta que el reino del norte era considerado socialmente, vamos a ponerlo así entre comillas, socialmente, como un reino muy próspero, ¿verdad? Ajá. Porque el reino del norte estaba atacando otros pueblos a otros lados y estaba conquistando tierras y se estaba enriqueciendo con los motines, perdón. Ajá. Se estaba enriqueciendo con los motines. Entonces, el rey era un rey próspero, un rey muy rico, estaba enriqueciendo, pero ¿qué problema había en el pueblo? Que había una desigualdad social muy grande, ¿verdad? Había unos pocos que eran ricos, muy ricos, y había muchos pobres, muy pobres, ¿verdad? Había una desigualdad social muy grande en el pueblo de Israel. Y pues todo era el pueblo de Dios, ¿verdad? Todo era el pueblo que buscaba de algún modo responder al Señor, que había salido esclavo del Sinaí, de Egipto, había recibido la ley de Dios, hecho una alianza en el Sinaí, ¿se acuerdan? Dice, tú serás mi Dios y nosotros seremos tu pueblo, ¿verdad? El pueblo fue libre de decidir y eligió aceptar la alianza. Sin embargo, ahora vivía eso. Y eso es lo que va a reclamar Amós. O sea, a ver, salieron de Egipto, ¿verdad? Eran esclavos allá, vienen aquí y ¿cuál vida de libertad si los pobres están muriendo en la pobreza y los ricos ni los ayudan? ¿Verdad? Se jactan de que el reino es muy rico y estamos conquistando muchos lugares, pero los pobres no se les está atendiendo. Los pobres están muriendo en la miseria, ¿verdad? Eso va a hablar Amós, de la desigualdad social. Y yo creo que es una realidad que vivimos hoy, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta gente vive en esa desigualdad social? Y no porque esté mal ser rico. La riqueza desde tiempos antiguos, la riqueza es vista como una bendición de Dios. Eso es muy bueno. Pero no una riqueza, no una riqueza egoísta, sino una riqueza compartida. Porque la riqueza egoísta entonces me vuelve avaro, tacaño, ¿verdad? Y me hace infeliz. Y entonces eso también le estoy privando a los otros. ¿Y cuánto vivimos ahora? Ustedes vean, ¿verdad? En la sociedad, cuánta gente vive en la calle, cuánta gente no tiene que comer, cuánta gente trabaja pero gana el salario mínimo, vive al día, ¿verdad? Y a veces a lo mejor en manera general el pueblo se jacta, ¿verdad? De que vamos avanzando, vamos echándole ganas, vamos yendo hacia adelante. Y muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? Que decimos vamos avanzando, somos los que somos indiferentes ante el pueblo. Pasa en la iglesia, ¿verdad? Seguramente si tú nos estás escuchando, pues es porque eres una persona de iglesia. ¿Cuántas veces yo trabajo? Tal vez me va bien o más o menos, pero le echo ganas. Eso es muy bueno, ¿verdad? Dios me ha bendecido con un trabajo, Dios me bendice con una cosa, con otra, pero hacia los pobres soy indiferente, ¿verdad? Se acerca a alguien y no le ayudo, ¿verdad? Bien fácil, ¿verdad? Como miembros de la iglesia decimos, Dios te bendiga. Y luego, o sea, de Dios te bendiga va a comer, ¿verdad? O sea, a veces no somos ayuda para esas personas, ¿verdad? Y nos volvemos en lo mismo, en tiranos, en hipócritas, ¿verdad? Y creemos que hacemos bien las cosas cuando en la sociedad nosotros no nos estamos dando al otro. Y eso no significa que vayamos a atender a todos los pobres, escapa a nuestras necesidades, pero sí que al que toca tu casa, al que toca tu puerta, al que está cerca de ti, a ese vayas, le ayudes y veas más que solamente un Dios te bendiga y voy a orar por ti.
Fíjate que yo creo que ahorita, bueno, por la situación que se está viviendo a nivel mundial, Claro. Creo que se ha visto, visto a grandes ojos, por decirlo de esta manera, la situación de los países, la situación de las personas, cómo viven en cada país. No voy a mencionar países porque no se trata de eso ahorita aquí, pero hay países en donde ves que la gente se está muriendo de hambre. Con la situación de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, se nos ha dado a conocer más la situación de que no alcanzan a comprar o a llegar, pues ni siquiera un medicamento, Edgar, o sea, ni siquiera eso. Y a lo mejor hay gente, por el contrario, bueno, porque a veces ya ves que hay programas en donde podemos apreciar, hay gente que por el contrario hay lugares, uno de ellos en alguna ocasión que estábamos viendo, en donde está marcado, o sea, de la mitad para acá de la ciudad o las 3/4 partes son riquísimos, la cuarta parte son riquísimos y las otras 3/4 partes son de pobreza total, pero una pobreza exagerada. Y así podemos ver varios países. Creo que el Papa también, o sea, aborda mucho este tema en donde seamos justos, que seamos, que nos tengamos misericordia por el hermano. Como dices tú, a lo mejor yo no puedo ayudar al de un país del otro continente, pero a quienes están a mi alrededor sí. Claro. Siempre vamos a tener, yo creo que gente cerca. Y ojo con esto, ¿verdad? Estamos haciendo lo que decía el profeta Amós y hablando de la justicia de Dios, que es diferente a la justicia del hombre. Ajá. Porque a veces esto ha habido quien, pues por su propia mano y no guiado por Dios, ¿verdad? O queriendo guiar por Dios, dice, vamos a hacer justicia y para todos igual. Y entonces surgió el comunismo. Ay, discúlpenme los que tengan ideas así, ¿verdad? Pero, y el comunismo tampoco está Dios presente, porque todos por igual y todo tiene que ser así. Bueno, entonces vamos a decir el otro lado. Y el fruto de mi trabajo, entonces yo para qué me esfuerzo si voy a vivir mal o si voy a hacer esto, ¿verdad? Si nunca va a salir. No, o sea, Dios tampoco busca el decir todos por igual y como a los hijos, ¿verdad? Y si a uno le toca, a todos les toca, ¿verdad? O todos decimos, o todos coludos o todos rabones. No se refiere a, porque ahí caeríamos también en una injusticia y que ustedes no han visto, ¿verdad? En muchos países, algunos países que han adoptado el comunismo, terminan en la pobreza extrema y en una oligarquía, ¿verdad? En un reinado de unos pocos que esos sí son ricos. Y sigue siendo desigual. Más bien el Señor va al sentido del prójimo, de ser solidario, de vivirnos como familia, ¿verdad? En una familia, a lo mejor yo me puedo ir bien, a ti no tanto, y yo te voy a echar la mano y ayudar, y porque quiero que estés bien, pero eso no significa que tú no te vayas a esforzar por no hacer nada y te voy a mantener, ¿verdad? No. Tú tienes que echarle ganas. Y eso tampoco significa que yo me voy a desprender de todo y me voy a hacer pobre también, tampoco. Va más al fondo, ¿verdad? Eso de las visiones comunistas, la verdad, o populistas, se queda en una visión muy pobre y que actualmente muchos gobiernos lo buscan como si fuera el ideal y no. El ideal es ir más allá, hacer vínculos de fraternidad, a esforzarnos juntos por construir y seguir adelante y que yo desde mi trabajo pueda vivir dignamente y pueda superarme y pueda tener la bendición de Dios también a través de los bienes materiales, ¿por qué no? Pero que no me sean indiferentes, al contrario, que el que no está bien, que le ayude, y el que está mal, podrá ser que a veces porque no se esfuerza, pero una realidad es que sí se esfuerzan y bastante, pero hay falta de oportunidades, ¿verdad? Entonces, más bien, yo que tengo en mi capacidad brindarle esa oportunidad, dársela, y el que lo desea también salir adelante y vivir juntos como una sociedad. Ahí está el ser equilibrados, es decir, en una sociedad que vele unos por otros y nos veamos como familia. No nomás del rico al pobre, también del pobre al rico, ¿verdad? Que vele por su bien, claro, por su bienestar, de todos. En eso está. No significa en repartir todos por igual las condiciones sociales y económicas, no. Significa aprender a vernos como familia y velar unos por otros, y entonces vivir en una verdadera fraternidad, en una verdadera hermandad, siendo realmente hermanos como hijos de Dios que somos. Claro, porque como tú dices también de la otra parte, no nada más de los ricos, porque si a mí me dan una oportunidad, pues yo tengo que responder de manera responsable. Claro. De manera responsable porque sabemos que es un bien común. Claro. Y aprender a vernos así, como hermanos, ¿verdad? Y esto como que familia. estamos viviendo hoy, bueno, justamente es lo que está demandando Amós en este capítulo que nos leías. Exacto, porque eso decía, había una gran desigualdad social, porque los grandes tenían lujo, ¿verdad? Pero los pobres y oprimidos tenían miseria, ¿verdad? A tal grado que los pobres, en el reino de Israel, los pobres eran vendidos como esclavos. ¿Y Amós les va a decir eso? Bueno, pues sí, digo, permítanme parafrasear un poco a Amós, ¿verdad? De manera muy libre.
Dicen, bueno, pues ¿qué no se supone que salimos del pueblo de Israel porque éramos esclavos allá y ahora aquí vivimos en la libertad? Y ahora los pobres somos oprimidos y somos esclavos, ¿verdad? O sea, pues, y nos venden como esclavos. Pues eso va a decirles Amós. Y Amós era una persona de clase social, vamos a ponerle medias, ni era pobre para que se viera su grito como un clamor de los pobres, ni rico para decir, ay, pues los está compadeciendo, no, hasta en eso Dios se fijaba, ¿verdad? Era de clase media, y era de otro reino, para que no estuviera en esa realidad, y va y les dice, el Señor Dios nos sacó de Egipto para que seamos libres, y nos dio sus mandatos para vivir como familia, en libertad, como sus hijos. Bueno, en ese entonces como su pueblo, sí. Ahora lo hacemos como sus hijos también, ¿verdad? Desde Cristo que nos ha hecho hijos del Padre. Pero antes, para que vivamos como su pueblo, no como a dos pueblos porque uno esclaviza al otro, ¿verdad? Entonces, pues ese es la denuncia que hace Isaí, Amós, perdón, que hace Amós, ¿verdad? La desigualdad social, como el lujo de los grandes es un insulto para la miseria de los pobres que se ven oprimidos, pero eso sí, y eso también lo vivimos hoy, ¿eh? Eso sí, que dice que mientras hacían todo eso, eso sí, había un esplendor en el culto. O sea, todos, era una época en la que todos iban al templo, se esforzaban por hacer las oraciones, estudiaban la palabra del Señor, es decir, hacían como muy ritual la religión, y Amós les reprocha, ¿verdad? Bueno, Dios a través de Amós, ¿verdad? Hay un esplendor en el culto, pero hay una ausencia de la religión verdadera. O sea, están haciendo cultos y alabando a Dios entre comillas, pero fuera de eso, pues no hay nada, ¿verdad? No hay nada que en el interior no estás viviendo eso. Entonces los acusa de hipocresía, de ser una sociedad hipócrita, y no nomás a los ricos y los pobres, ellos son los hipócritas, no, a todos, porque ni el rico hacía justicia y solo quería echar para su molino, y el pobre también no buscaba por vivir en la libertad, ¿verdad? También se victimizaba y buscaba vivir solamente como en contra del rico, y tampoco. Es una palabra muy importante, se victimizaba, porque a veces también tendemos a victimizarnos y tampoco es por ahí. Exacto, ¿no? Exacto. Y Dios los llamaba a ser familia, a velar unos por otros, independientemente del estrato social que tuvieran, y a vivir en esencia la religión verdadera. Y el Señor le reprocha, ¿verdad? Se les dice, vienes aquí a ofrecerme tus holocaustos, pero allá no haces nada, eso no sirve, ¿verdad? Tienes que vivirlo en toda tu vida. Y ese es lo que el profeta Amós les reprocha, ¿verdad? Hoy conocemos la palabra de Dios muy común que nos dice, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, no porque sea malo lo que está ofreciendo, sino porque, como tú nos dices, no lo vivimos, o sea, en nuestro interior, sino que todos son como rituales externos sí, que realmente no nos llevan a un cambio de vida, a un amor por el prójimo, que es lo que Amós, o sea, bueno, Dios a través de Amós nos habla, y no sabemos vivirlo de esta manera. Claro, a San Agustín se le atribuye una frase, digo se le atribuye porque no es certeramente que sea de él, puede ser que sí, pero se le atribuye al menos, que dice, en el punto medio está la virtud. Y bueno, hacer esto, ¿verdad? O sea, estar así con el culto y solo el culto y por dentro nada, una vida espiritual vacía, pues es un extremo. Pero si decimos, pues ya no vayamos al culto, con ser bueno basta, porque eso pasa hoy. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo tengo mi relación buena con Dios, yo hago el bien, yo busco ser buena gente con las personas, yo no necesito ir a misa ni esas cosas, ¿verdad? O bueno, voy a misa los domingos, cumplo, ¿verdad? Sí. Cumplo con eso, ya, ¿verdad? Sí, que a eso le llamamos el cumplimiento, porque cumplo y miento, ¿verdad? Sí. Pero decimos cumplo, o sea, voy a misa los domingos, tengo una vida de Dios, bueno, tengo una vida donde le hablo a Dios, hago mis oraciones en la mañana, soy bueno, le hago el bien a todos, pero no me comprometo con la iglesia, no participo de un movimiento de grupo. Eso es caer en el otro extremo, porque entonces dejo el culto, por nada, dejo lo que le corresponde a Dios, por creer yo y hacer una religión a mi medida y decir, pues estoy haciendo lo esencial, lo básico. Y si eso es está muy común, mal. fíjate que ahorita que, bueno, el tiempo que se dio también de los templos, de que no tan fácilmente por lo de la pandemia encontrabas una misa, a lo mejor muchos lo utilizamos de pretexto, como dices tú, decimos, no, pues yo aquí puedo estar, aquí la veo si necesito, y como dices, soy bueno y todo, pero realmente
hay ese vacío, hay esa falta de acercamiento a Dios. Claro. Déjame, bueno, hacerte nada más aquí dos comentarios. Nos dice Gaby Martínez, excelente tarde y tema. Saludos a Edgar y Alma, bonito programa. Gracias, Gaby. Juan Bernardino dice, excelente tema y explicación. Me doy cuenta que Dios se manifiesta en la historia y en el presente. Y el hombre sigue con el mismo comportamiento. Dios les bendiga por compartir temas como estos. Así es, pero bueno, pues Dios actualmente, aunque sigue el mismo comportamiento, pues Dios nos sigue hablando a través de su palabra para cambiar. Y ustedes lo van a ver, está el profeta Amós, el profeta Oseas, que le hablan al pueblo y le dicen, hey, pues no nomás se quedan en el culto, vivan lo que están diciendo. Sí, hay que cumplir con esto, pero ¿por qué? Porque quiera la esencia a una conversión de corazón interna, no solamente de labios para afuera. Pero también hay otros profetas, porque el pueblo de Israel también cayó en otros, ¿verdad? Como Zacarías, por ejemplo, que también les dice, pues sí, ustedes sí, o sea, yo me relaciono con Dios, pero ¿en qué momento le ofrecen el culto que le corresponde a Él? Porque caen en el otro extremo. Hermanos, no caigamos en el otro extremo, ¿verdad? En ninguno de los dos. Seamos virtuosos estando en el punto medio, ¿sí? Es decir, nada más, no, si yo cumplo, pero por dentro soy una basura de persona, porque estoy vacío, soy hipócrita. Pero tampoco, pues yo hago aquí lo mío y nunca me comprometo con la iglesia, nunca me comprometo con la comunidad, nunca asisto ni cumplo, porque a mi parecer, a mi medida, pues yo hago las cosas bien. No, ninguna de las dos, hay que tener el punto medio, ¿verdad? Tanto ahí tiene que haber una conversión de corazón, como tiene que haber una manifestación exterior. Si no, entonces también estoy engañando, porque lo que yo vivo hacia adentro se manifiesta hacia afuera. La conversión que yo deseo dar me lleva al compromiso, a la entrega. Entonces también nada más estoy haciendo una religión a mi medida, pero realmente no me estoy comprometiendo. Un ejemplo, por ejemplo, hoy en día muy importante, tanto de, por ejemplo, como padres de familia, mamá o papá, ¿no? O cualquiera de los dos, podemos irnos a los dos extremos, cualquiera de los dos, sea padre o madre, y sí estar en la iglesia, querer estar en todos los servicios, apoyando liturgia, grupos, etcétera, etcétera, y resulta que a uno de los dos, pero la familia necesita tener atención, convivencia familiar, Exacto. Tener un rato, y no puede, porque por ejemplo, se la pasa en el culto, por decir así, Exacto. en actividades, y está descuidando. Otra extremo puede ser que diga, no, es que yo ahorita no voy, porque yo aquí con mi familia estoy y para atenderla y mejor salimos juntos. Ese puede ser otro extremo, claro. O sea, es lo que tú mencionabas. Hay que aprender a mediar, claro, podemos llegar a los dos extremos. Se ve, hay mucha gente que descuida a las familias y pobres de los hijos, porque toda la vida se la viven en grupos, movimientos y nunca tienen tiempo para la familia. Pero también está el otro extremo que es igual de malo, ¿verdad? Porque yo atiendo a mi familia y ella es mi apostolado y ya no participo en nada, ya nomás me conformo con ir a misa los domingos y ya estuvo, y toda la semana yo estoy con mi familia atendiéndola, pero entonces nunca me comprometo. Eso es hacer una religión a mi medida, ¿verdad? Hay que buscar el punto medio, porque ahí está la virtud, ¿verdad? En atender a mi familia, pero también comprometerme en la iglesia y servir, y hacer de los dos una sola cosa, traer la iglesia a mi familia y llevar a mi familia a la iglesia, ¿verdad? De tal manera que se va complementando, ¿sí? Sí, traerla, exacto. Y bueno, pues fíjense que Amós tiene dos temas principales, ¿verdad? Y que eso lo podemos ver bien actual. Uno es la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios, en donde vamos a leer aquí en el capítulo 5, versículo 18 en adelante, que dice: ay de los que ansían el día de Yahvé, ese pedacito, palabra de Dios. Entonces, su tema es el día de Yahvé, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Oye, pues hay tanta injusticia, el Señor es justo. El Señor, entonces, pero no es la justicia de los hombres, la justicia de Dios. Entonces, el día de Yahvé es el día en que el Señor va a ejercer su justicia. Y habla de eso, de buscar la justicia del Señor, porque el Señor va a venir a hacer su justicia. Lo iba a hacer en ese entonces, con el exilio que estaba anunciando. Lo iba a hacer cuando Cristo viniera a proclamar la justicia de Dios. Lo va a hacer en la parucía, ¿verdad? A veces vivimos bien tranquilos como si nunca nos fuéramos a morir. Fíjate que sí, hoy en día, esa es una frase a lo mejor que yo utilizo mucho, confundimos mucho la misericordia con el permisivismo. Entonces, porque hoy es más bonito que te diga, no, Dios te ama, o sea, y que es cierto, Dios es misericordioso y Él te perdona y no te preocupes, hermano, estás bien y todo, pero nunca hablamos, o sea, de que también todo tiene un tiempo de justicia. Yo, por ejemplo, recuerdo, a lo mejor antes se mencionaba más, que te dicen, o sea,
ahora, mientras estás en la tierra o vives terrenalmente, tienes el tiempo pues para buscar a Dios, para convertirte, para volverte a Él, que bueno, parte de lo que también pedíamos, volverte a Él. Porque una vez que te llaman, como le decimos hoy comúnmente, que te mueres o eres llamado a la casa del Padre, se acabó la oportunidad. Y entonces, claro que va a haber una justicia. Y a veces pensamos que Dios va a ser tan bueno que nos va a perdonar porque Él nos ama y somos sus hijos. ¿Cómo va a ser tan malo que nos vaya a castigar? Lo he escuchado de muchas, no de una, de varias personas que creemos que de todos modos Dios nos va a perdonar. Digo, sabemos que existe el purgatorio, que no es otra cosa más que parte de la misericordia, ¿no? Porque como que es como yo lo veo así como una oportunidad para que todavía tengas un momento de que alcances a la salvación, porque ¿qué es lo que quiere? Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, a veces confundimos eso, y ahorita que nos hablaba de justicia de Dios, no social, de justicia de Dios, pues sabemos que Dios es muy misericordioso, nos lo reveló a través de San Faustina, el Señor de la Misericordia, muy amoroso, es nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros, pero también es justo, pues es como un papá. Claro, Ajá. Sí, bueno, y dice la palabra que Dios es rico en misericordia, pero bueno, sí, digamos que, ¿cuál es la justicia? La justicia del hombre es dar a cada quien lo que le toca, lo que merece. Te portaste mal, te va mal, te portaste bien, te va bien. Dios no, Dios es dar a cada quien lo que necesita, esa es la justicia de Dios. Ajá. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos de su misericordia, pero fíjense que el requisito para ser perdonados, pues es que nos arrepintamos. De hecho, en una confesión, si tú vas y no estás arrepentido, pues no puedes ser absuelto. Es un requisito, arrepentirte. Y para arrepentirte, pues reconoces que hiciste mal y que ya no lo vas a volver a hacer y te arrepientes de eso que hiciste. Bueno, Dios es misericordioso, por supuesto, ¿verdad? Y la justicia de Dios está en mostrarnos, pues, lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Y en decirnos, hey, cambia. O sea, nos llama, ¿verdad?, a cambiar, así como lo hicimos con el pueblo. Porque va a llegar el día de la justicia de Yahvé, y no es que Dios no sea misericordioso, pero Dios nos está, la justicia de Dios es la misericordia, claro. Pero Dios no es que, pues te la va a pasar. Tenemos que ver un arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva consigo una reparación, que bueno, ya son otros temas que podemos ver en otra ocasión. Pero bueno, lleva una reparación, ¿verdad? Lleva un enmendarnos, ¿verdad? Un tener propósito de enmienda. Y un tener la firme convicción de decir, pues ya no quiero hacer esto, ¿verdad? Ya no quiero ser malo. Eso le dijo al pueblo. El pueblo, después de que Mos predica unos años después, el reino de Israel del norte es invadido, ¿verdad?, por los asirios. Y viene el destierro también del pueblo de Israel. Después vendrá el de Judá, unos 200 años después, hacia Babilonia. Pero bueno, aquí el del norte termina. Pero bueno, el pueblo pues siguió igual, ¿verdad? Pero Amós les dijo, pues por eso conviértanse, porque el día del Señor va a llegar. El día de Yahvé va a llegar, ¿verdad? O sea, iba a llegar eso. Igual para nosotros, yo creo que el Señor nos habla a diario, nos dice, conviértanse, porque esto un día se va a acabar, o sea, o que se acabe el mundo, el fin de los tiempos, o al menos que seamos llamados a la presencia de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues mi misericordia es este tiempo, tienes todo este tiempo, porque va a llegar el día de la justicia, y el día de la justicia, para los que están en gracia de Dios, debe de ser alegría, paz, gozo, porque por fin van a ver al Señor. Sin embargo, continúa diciendo el texto, digamos, ay de los que ansían el día de Yahvé, porque ellos decían, va a llegar Yahvé en su esplendor, eso pensaba el pueblo. Entonces les decíamos, ¿qué creéis que es el día de Yahvé? Es tinieblas y no es luz, como cuando uno huye de león, pero se topa con un oso, o al entrar en la casa, apoyan la mano en la pared, pero en la pared le muerde una culebra. El día de Yahvé será tinieblas, lóbrego, sin luz ni claridad. El pueblo de Israel decía, sí, que venga el día del Señor, porque el Señor lo vamos a ver en el esplendor, pero no veían sus obras. Y ellos que estaban mal, pues si llegaba la justicia de Yahvé, pues no les iba a ir bien. A veces decimos, y es cierto, o sea, que dicen, Dios no castiga, Dios ama. O sea, sí, pero Dios, dice la palabra de Dios, Dios al que ama corrige. No es porque nos castigue porque le gusta y es malo, no. Es como un papá, o sea, no es que te haya castigado porque yo quiero, te castigo porque tú elegiste hacer el mal. Es tu decisión, es la consecuencia de lo que tú estás haciendo. Y uno de papá puede saber. Pues no es que Dios nos castigue, es que nosotros estamos eligiendo esa consecuencia con nuestros actos malos. Y la misericordia de Dios está en que nos dice, hey, vuelvan, como Amós, vuelvan, arrepiéntanse, vivan en la justicia, en la igualdad social, véanse como hermanos, como familia, apóyense los unos a los otros, para que el día en que llegue el Señor, entonces sí sea luz.
entonces sea gozo y alegría por ver al Señor, y no vaya a ser que nos queramos apoyar y nos muerda la culebra, como dice aquí, pues porque nosotros decimos coloquialmente, cola que nos pisa, ¿verdad? Y porque, ¿cómo vamos a ansiar el día del Señor si sabemos que estamos eligiendo lo malo? Y sabemos que Dios a veces nos permite vivir ciertas situaciones, no porque a veces pensamos, ay, Dios me mandó esto. No, te permite vivir ciertas situaciones que a veces son consecuencias de nuestros actos. ¿Para qué? Para volvernos a Él. Porque son como oportunidades, si lo podemos ver así, que nos va dando para volvernos a Él. Mira, aquí nos dice, Martín dice, nos habla el tema de que nos fuimos liberados y ahora la moda es marcarse a la piel como si quisiéramos ser propiedad de alguien o algo. Y bueno, siempre buscar ser propiedad de Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo importante. Ro dice, de Alba, excelente programa, bendiciones. Gaby Martínez, correcto, no caer en los extremos, como bien comentan, ser congruentes. Y Jazmín dice, en el punto medio está la virtud. Ella usa mucho esta frase y nos dice Martín, es cierto, debemos estar preparados para cuando nos toque estar presentes ante el justo, debemos tener el temor de Dios, que claro, es santo, por supuesto. El temor de Dios no es tenerle miedo, no. Al contrario, es tener miedo de separarnos de Él, es tener miedo de elegir lo malo, porque eso nos va a privar de Él. Por eso es un temor santo. Yo platicaba con unos hermanos el día de ayer, precisamente, algo del infierno, y les decía, pues es que el infierno precisamente es eso. El peor terror no es el fuego, todo lo que dice, el peor, porque es un estado espiritual, lo peor es que vamos a conocer la verdad completa. Híjole, y vamos a estar privados de ella para toda la eternidad. Eso es lo peor. Entonces, por eso el Señor llama al arrepentimiento siempre, ¿verdad? Conviértanse. Y es lo que hace Amós. Entonces, son estos los dos temas principales de Amós y que muy bien lo podemos vivir hoy, ¿verdad? Como toda la palabra de Dios. La desigualdad social, la injusticia del hombre que utiliza un verbo llamado mishpat en hebreo, donde lo que está escrito, que habla de la corrupción, ¿verdad? Esa es la injusticia del hombre y eso lo vivimos, ¿verdad? ¿Por qué desigualdad? ¿Por qué el hombre, y no hablo de comunismo, por qué el hombre no se puede ver como familia y hay tantos estratos, hay tanta desigualdad social y la indiferencia de los más pobres, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay corrupción. Esa es la injusticia del hombre y que Amós va contra el pueblo de Israel y que ahora Dios también nos habla a nosotros, ¿verdad? Pues por la corrupción que hay en el mundo, eso no nos hace vivir con Dios, ¿verdad? Porque Amós condena en nombre de Dios pues la vida corrompida de las ciudades del pueblo de Israel. Y les voy a leer este texto, es de Amós 5:21. Lo que continúa después del día de Yahvé. Yo detesto, odio vuestras fiestas, no me aplacan vuestras solemnidades. Si me ofrecéis holocaustos, no me satisfacen vuestras oblaciones. Si miro vuestros sacrificios de comunión, de novillos cebados. Aparta de mí el rumor de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya, sí, el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Acaso me presentasteis sacrificios y oblaciones en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Cargaréis con Sicut vuestro rey, con Quillún imágenes vuestras de astros divinizados que os habéis fabricado, cuando yo os deporte allende Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios, Señor Sabaoth. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, imagínense qué duro, ¿verdad? Que dice, ¿sí? O sea, nosotros le presentamos a Dios el sacrificio y que te diga, quítalo, lo detesto, lo aborrezco, ya no me cantes. Dios, imagínate que te dijera, vamos a cantarle a Dios. No me cantes. Pero Dios no lo dice pues por sangrón, ¿verdad? Dios no es así. Yo le digo porque, o sea, pues si estás cantando, pero estás portándote bien mal, mejor ve y arregla eso, y entonces de veras ven y canta. Tampoco es decir, pues arregla y quédate y ya no vengas conmigo a cantarme. No, por eso les digo, es la mitad, ¿verdad? El punto medio. Pues Dios habla eso, ¿verdad? O sea, no hagas eso. Que fluya, sí, pero el derecho y la justicia. Pero la justicia de Dios, la justicia que es misericordia para con los demás, que es menos yo, es pasar del yo al nosotros, ¿verdad? De la independencia de solamente yo. A veces ese término maneja mucho el mundo, hablando del mundo por lo mundano. La independencia, y te quieren vender esa idea. Y no, es la interdependencia. No es ser codependiente, porque eso es patológico. Es ser interdependiente, es decir, que los otros dependen de mí, yo de los otros, en una libertad. Hay que pasar del yo al nosotros, del bien propio al bien común. Eso es lo que nos enseña Cristo. Y fíjate que el otro día analizaba, pero como una familia. Ya ves que hay, bueno, en las redes sociales suben imágenes
escrititos o cosas así, pensamientos, ¿no? Y el otro día yo veía de alguien que había subido un escrito pequeño que decía, recuerda que si todo lo que has logrado es por ti, todo lo que haces es por ti, todo lo que has podido llegar a hacer es por ti, por nadie más. Y yo me quedaba pensando, ¿y Dios dónde quedó ahí entonces? Exacto. En esos pensamientos, me acuerdo porque dices que hoy te venden mucho esas ideas. Sí, Ajá. Fíjense que ahí voy a quemar, yo espero que no me estén viendo, pero hace rato tuve una entrevista con 2 personas, es un muchacho y su mamá, el muchacho está en la prepa, y me llamaba la atención algo que decía la señora, ¿verdad? Bueno, la señora pues van a la iglesia, buscan llevar una vida del Señor, ¿verdad? Y el hijo empezó a estudiar en una universidad, que no voy a decir el nombre, pero bueno, una universidad privada, que es muy buena, la universidad tiene un nivel académico excelente, mis respetos, y hablan mucho de superarse y de emprender. Entonces, bueno, pues por cuestiones económicas ya no podía estar ahí este muchacho, entonces buscaron otra universidad, otra preparatoria, porque era en preparatoria, otra preparatoria, pues que se pudieran rivalidar las materias. Y le dijeron al señor, ay, pues ayúdanos con una para que se puedan rivalidar, pero pues que nos cueste menos. Entonces encontraron otra preparatoria, también afiliada a una universidad, pero que esta preparatoria, tiene, bueno, pues es católica, y les dan algunas materias de moral y de sagradas escrituras. Entonces dijeron, pues está bien aquí porque pues va a ser menos. Pero también decían, pues yo creo que aquí Dios nos quiere, porque allá, aparte del dinero, ¿verdad? Era muy bueno y emprender, pero todo es por ti, todo es centrado en ti, tú puedes, tú logras, tú eres exitoso, ¿verdad? Sí, dice, no es malo, pero ¿dónde queda Dios? Dice, y acá pues podemos seguir con nuestro estilo de vida, porque habla de los centra en Dios. Me acordé de eso ahorita, ¿verdad? Pero bueno, veo que importante es eso, porque pues a eso nos llama el Señor, a aprender a vivir en fraternidad, y eso a veces a los ojos del mundo puede ser un fracaso, una tontería, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios es llegar a la santidad. Ay, Edgar, y casi estamos cerca de terminar el programa, pero está muy interesante de verdad esto que nos dice Amós. Yo les sugiero, ¿verdad? Y los invito, y a mí misma también me invito, a que sigamos leyendo. Bueno, ahorita él va a continuar antes de para poder terminar un ratito más, pero que continuemos leyendo estos libros de la Biblia, pero siempre leámoslo sabiendo que es Dios que nos está hablando. Lo voy a hablar de manera personal, que te está hablando a ti te está hablando esto que estás leyendo. Entonces veamos esto y cómo lo podemos vivir. Ahorita por eso estábamos analizando esto al día de hoy. Ya ves que nos había dicho esta Jazmín que cómo podíamos adorar hoy a Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿a cómo adorar al Señor? Bueno, pues ahora está bien fácil, ¿verdad? Lo podemos adorar, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, pero también, bueno, pues a través del santo sacramento que nos ha dejado en la Eucaristía. Jesús se ha querido quedar con nosotros y está vivo, presente en el Santísimo Sacramento. Y esta fue otra realidad que vivió el pueblo. Dios en el Sinaí le dijo al pueblo que no se mezclara con otros pueblos, porque los otros pueblos tenían costumbres paganas. Y así debemos de vivir nosotros. ¿Hay que aplicar nosotros? Nosotros hemos conocido a Dios, no podemos mezclarnos con ideas del mundo. Exacto. No podemos mezclarnos, ¿por qué? Porque nos pueden arrastrar, y porque eso es una tentación, y porque como somos humanos de carne y hueso y estamos inclinados al mal, pues podemos retroceder, por supuesto. Entonces nos pide no mezclarnos con eso, y el pueblo se le pidió. Sin embargo, los reyes pues empezaron ahí a desviarse, el pueblo se empezó a mezclar con otros pueblos, y esos otros pueblos ellos tenían otros dioses. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Amós denuncia eso también, ¿verdad? Que pues supone que Dios es Yahvé, un Dios celoso, un Dios celoso, y el pueblo pues adoraba al Dios de Israel, a Yahvé, pero pues se empezó por allá a meter la idea de Astarte, la diosa de la fertilidad, de Baal, ¿verdad? De otros dioses, Astarot, que adoraban otros, y pues en primero empezó por quedar bien, pero después se fueron enraizando en el pueblo, a tal grado que el pueblo de Israel pues sí adoraba a Dios en Betel, pero también ya tenían otros dioses. O sea, ¿cómo es posible? Pues porque hubo una paganización, una secularización, y eso nos puede pasar el día de hoy, ¿verdad? Que adoramos al Señor, pero empezamos a mezclarnos con las cosas del mundo, y eso nos va arrastrando, y luego tenemos ahí toda una mezcla, ¿verdad? Sí a Dios, pero nomás hasta aquí, porque esto ya no compagina, pero también me gusta. Y no, Dios nos llama a ser radicales, porque eso sí, ya ves, un Dios misericordioso, su justicia es la misericordia, y por eso nos llama a la conversión,
pero Yahvé es un Dios celoso, ¿sí? Y entonces Yahvé desea que nosotros pues le sirvamos solo a él. Y entonces eso le reprochamos al pueblo, ¿verdad? Que pues los van a castigar, Dios los va a castigar. ¿Por qué? Porque los ama. Si no los ama ni les importara a Dios, pero porque los ama y se arrepiéndanse, porque si no pues van a sufrir la consecuencia. Y ese castigo duro, ¿por qué va a ser? No va a ser porque yo quiera, va a ser porque ustedes libremente habían elegido la justicia moral y ahora pues están actuando distinto. No son congruentes, dijeron ahorita en los comentarios. Y pues este día de Yahvé, ¿verdad? Que pues Amós les anuncia que la venganza va a ser terrible y que Dios va a llamar a otro pueblo para que venga a oprimir ese pueblo, pero no porque quiere exterminar al pueblo, sino porque quiere que el pueblo reaccione, ¿verdad? Y vea y diga, no, pues si tenemos que volvernos a Dios, solo de Dios dependemos, ¿verdad? Sin embargo, al final, en el capítulo 9, versículos del 11 al 15, vemos una última esperanza, en donde después de todo esto, les dice Yahvé, ¿verdad? Al pueblo, a través de Amós. Aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, le reconstruiré para que quede como en los días de antaño, para que lleguen a poseer lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se llegó a invocar mi nombre. Oráculo de Yahvé, el que hace esto. Mirad, ya vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y podrán habitar en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra y no serán arrancados nunca más de la tierra que les di, dice Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, al final les dice, pues ustedes después del deportados y después de esta consecuencia que van a tener que vivir porque actuaron mal muchos años, pero bueno, yo no quiero que mueran, yo quiero que se purifiquen y que entonces vayan a una tierra buena. Es como ahora, ¿verdad? Pues a lo mejor nos portamos mal, pero nos arrepentimos, pero hay consecuencias. Y si morimos, lo que sí somos el purgatorio. Dios no quiere que suframos para morirnos. El purgatorio es para purificarnos, para un día pasar al cielo. Porque la finalidad es el cielo, no el purgatorio. Claro. Igual la finalidad era esto. Pero bueno, pues se dice históricamente, ya en los análisis, que este texto, capítulo 9, versículos del 11 al 15, a lo mejor no lo escribió Amós, porque Amós vivió antes del exilio. Entonces, a lo mejor lo escribieron algunos seguidores de Amós, que ya en el exilio, pues Dios aún así les reveló esto. Y como es continuación del texto, del tema, pues lo pone, ¿verdad? Pero eso no significa que no sea palabra de Dios. Claro. Es palabra de Dios y Dios les da esperanza a su pueblo. Y Dios también hacia nosotros, o sea, si viene la justicia de Dios y tenemos que aplicarnos para el día de Yahvé, que para nosotros sea luz y no sea oscuridad, para que lo ansiemos ver a Dios y no temblemos de miedo, ¿verdad? Eso. No es porque Dios nos quiera tener como soldados, ¿verdad? No, es porque Dios desea que vivamos en el cielo, en la eternidad y lo disfrutemos y lo gocemos. Pero bueno, pues tenemos que arrepentirnos también primero, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues esos son estos dos temas principales, ¿verdad? Del libro del profeta Amós. La injusticia social, la corrupción, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Porque esta desigualdad social proviene de la corrupción. Esos son los dos temas. La corrupción que vive el pueblo y sobre el cual, pues, Amós les reprocha, pues, para que lo cambien y les anuncia, pues, que va a haber un momento en que los va a purificar de eso. Y la venida del día del Señor, que para los que sigan igual, va a venir como un castigo terrible y una venganza espantosa, pero para los que se conviertan al Señor de corazón y vivan según sus mandatos y vivan internamente, ¿verdad? Lo que desean y externamente lo manifiesten en el culto y vivan como lo que Dios quiere, pues va a ser un día de luz gozoso porque va a venir Yahvé a hacer todo en todo. Claro, a mí me llama mucho la atención, bueno, en parte del libro de Amós, quien lo quiera seguir leyendo, donde le decía, vivieron esta situación o tal otra y no se volvieron a mí. Y han pasado por estas cosas y no se volvieron a mí. Yo lo reflexionaba para hoy, como lo debemos hacer. ¿Cuántas situaciones he vivido? ¿Cuántas situaciones hemos pasado? Por ejemplo, ahorita que estamos con lo de la pandemia. ¿Y eso nos ha llevado a volvernos a Dios? Claro. ¿Qué es lo que nos, a lo mejor nos demanda? Sí, pero habrá otros que, oye, esto nos va a decir Dios también, oye, pues pasó esto en tu vida y no te volviste a mí. Vino la pandemia, una oportunidad, ¿verdad? De acercarte y no te vuelves. O sea, pues, ¿qué quieres? ¿Verdad? Que venga el día de Yahvé. Ándale, pues, no, sí. Porque ese sí ya será. Pues eso le tocó al pueblo con la deportación. Pero ahora también Dios nos lo dice, o sea, esto no va a ser eterno. Entonces,
pues conviértanse para que mejor esperemos gozosos el día de Yahvé, llenos de la misericordia de Dios y no temerosos, porque pues nunca nos volvimos a Él. Claro. Porque finalmente Dios va a reinar y gobernar en todos. Y bueno, pues antes de terminar, quiero mandar también saludos a Adela Leticia, Sus saludos, Adela. de Chimalhuacán, y aquí, déjame ver a quién más, ¿verdad? Porque luego de repente no se ven. Yolanda Esmeralda Nuno, Lupita Padilla, a Indianápolis. Saludos saludos Mariana a Calderón. Houston también. Mariana Calderón, Jacqueline Guadalupe, Alma Isalú, Soco Cinesio. Es el nombre que tienen en Facebook, por supuesto, por eso aparecen de esta manera, ¿sí? Y bueno, pues estamos llegando ya al final. Me gustaría ahorita, vamos a despedirnos, que cierres con una oración, ¿verdad? Para que Dios nos permita aceptar y llenarnos de esta que es su palabra y de lo que nos ha querido hablar hoy a través de este libro de Amós. Les damos las gracias a todos los que han estado con nosotros en Nueva Alianza Radio. Pueden buscar la transmisión, bueno, queda ahí grabada en la página de Nueva Alianza Radio, en la fanpage de Dulce Encuentro con María, y también está la página de YouTube, que esa ya durante la semana se sube el programa y ahí pueden encontrar todos los programas, bueno, que hemos estado transmitiendo a lo largo de un tiempo, y según el tema que ustedes quieran ver, bueno, pues ahí lo pueden encontrar, y ahí próximamente, yo creo que en la semana, estará este tema también. Porque a mí la verdad, yo con lo que me quedo, porque bueno, ya para terminar, yo con lo que me quedo de este tema es buscar la palabra de Dios, porque es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo mencionaba al principio, y que en cada página de la Biblia, de su palabra, vamos a encontrar qué es lo que Dios me quiere decir a mí en este momento. No sé con qué puedas cerrar de acuerdo a este tema, y bueno, cierras con las palabras y terminas con una oración. Por lo pronto me despido, su amiga en Cristo, Almadelia Alonso, y recuerda que Jesús te ama y te lo anunciamos. Pues para terminar, vamos a terminar con un texto de Amós precisamente, es Amós 9 del 5 al 6, y oramos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Yahvé Sebaot, el que toca la tierra y ella se derrite, y que hace en duelo todos sus habitantes, se eleva toda entera como el Nilo, y amaina como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus altas moradas, y asienta su bóveda en la tierra. El que reúne a las aguas de la mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, Yahvé es su nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestro corazón. Danos de tu fidelidad, danos de tu santidad, para siempre elegir lo bueno, para siempre elegir lo santo, y para que con nuestra vida, Señor, viviendo en tu justicia, en tu misericordia, en tu santidad, nos veamos libres de toda corrupción que el enemigo inocule en nuestras vidas, y así, Señor, podamos llegar a tu día glorioso, donde tú serás todo en todos, gozándonos y alegrándonos de tu presencia en medio de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias.